Las reuniones están siendo, la verdad, muy poderosas y cada vez vamos viendo a más como el Señor, lo hermoso que está haciendo en medio de nosotros. Amén. Así que yo le aliento, mis amados, los que puedan encender su cámara, déjese ver su lindo rostro, ¿ya? Y estemos preparados, pues, para lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde preciosa, caliente de agosto, al menos aquí en España. Así que bueno, vamos a ello. Los que anotan, tome sus bolis, tome papel, los que escriben en el teléfono ya son más ahorrativos, como en mi caso, preparen sus aplicaciones de escritura. Le aseguro, hermano, que esto va a ser muy edificante. Los que les gusta el postre, un buen café, ténganlo al lado y vamos a ello. Bueno, sin más, sin más presentación, sin más atrasarlo. Ah, ojo, una cosa, por favor. Les pedimos, mis amados, de que vayan, si pueden, ir compartiendo. Si usted sabe, si alguien necesita recibir una palabra de aliento, de bendición, amén, compártalo. Comparta este enlace. La verdad es que va a ser de mucha edificación y estemos preparados para lo que el Señor tenga para nosotros en esta preciosa tarde. Amén. Bueno, el Señor me los bendiga y le dijo con nuestra hermana que nos va a compartir en esta tarde. Hola hermanos, espero que se encuentren bien, que estén todos bendecidos. Eh, Me toca compartir esta tarde, como ya se habrán dado cuenta. Bueno, quiero darle gracias al Señor primero, un poquito, orar un poquito para entrar en como que en el tema. Bueno, cerramos nuestros ojos. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento. Te doy gracias por tu presencia, Señor, que es dulce, que es buena, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos, Señor, a través de esta conexión para disfrutarte, Señor, en comunidad, para disfrutarte entre hermanos, Señor, y para recibir de ti, Señor Jesús, porque tú quieres, Señor, hablar a nuestros corazones, Padre, y te pido que seas tú, Señor amado, así como oraba Ruth, Señor, que seas tú dirigiendo esta reunión, Señor, que seas tú, Señor, tomando, Padre, el control, Señor, de cada cosa y que seas tú dirigiendo cada una de las palabras, Señor, e incluso de las personas que vengan, Señor, que seas tú, Padre, motivando, Padre, a las personas que se han de conectar el día de hoy. Te doy gracias, Señor, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, quiero compartir un poco de mi testimonio en cuanto a ciertas cosas que el Señor ha estado tratando conmigo en este tiempo, que Él ha estado hablándome y algunos procesos que he estado pasando con Él a lo largo de estos últimos años. Una de las cosas que siempre, creo que desde joven, siempre me había afectado mucho era el tomar decisiones. Yo, eh, bueno, quiero decir que era, aunque todavía estoy en ese camino, era de esas personas que para poder tomar una decisión, para poder decidir algo, tenía que hacer casi una encuesta para ver qué decisión podía tomar. Y en medio de esas cosas había situaciones que me daban mucha ansiedad, me generaban muchísima ansiedad. Y obviamente cuando uno está ansioso, cuando está sufriendo algún tipo de ansiedad, ya sea porque no sabes qué decidir en una situación determinada, ya sea porque, no sé, te encuentras en una situación que te da cierto temor hacia el futuro, hacia qué puede pasar o por algo que no puedes controlar, la ansiedad se convierte en un disturbio en nuestra alma, en nuestro corazón, donde, digamos, donde residen nuestras emociones, donde reside nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Y esto puede causar un entorpecimiento para escuchar la voz del Señor. Sabemos que aprender a escuchar la voz del Señor es algo que todo cristiano debe enfocar su vida en ello, porque vivimos de la voz del Señor, vivimos de su pan, vivimos de su palabra, vivimos del rema que sale de su boca. Entonces, yo quiero hablar un poco hoy sobre cómo la ansiedad entorpece esto, el escuchar al Señor, el poder decidir, el poder
tomar decisiones y el poder ser guiado por el Espíritu, que al final del día vendría siendo la idea o el propósito que Dios quiere para nuestra vida, el poder ser guiado, el poder caminar con Él, el poder dejarnos llevar y dejarnos guiar, porque Él sabe más, Él sabe mejor, Él sabe más que nosotros, Él sabe realmente hacia dónde deben ir nuestras vidas dirigidas y como dice la palabra, que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Muchas veces nuestra propia opinión y nuestra alma, nuestros sentimientos, esas emociones nos llevan a tomar decisiones que no son acertadas para nuestra vida. Yo, digamos que hubo un tiempo en el que yo deseaba muchísimo a escuchar del Señor, o sea, deseaba que el Señor me hablara. Tenía ese deseo en mi corazón porque escuchaba gente que decía que el Señor le hablaba y para mí eso era completamente desconocido. O sea, yo recuerdo que incluso de niña yo le decía al Señor, bueno, Señor, si tú estás de acuerdo, que llueva, no sé, cosas así, dame una señal. Señor, si a ti te parece bien que vaya, que me llamen. No lo sé, cosas así. Y desde algún punto, por la misericordia de Dios, porque Él es tan bueno y Él entiende nuestra fe, Él entiende cómo nosotros pensamos y cómo hacernos entender las cosas, hubo momentos en que eso funcionó, en el que eso funcionó y el Señor me hablaba de esa manera, con pequeñas señales, con pequeños gestos. Y yo decía, wow, Señor, gracias. Me sentía siempre muy agradecida. Pero siempre estaba en mí esa necesidad o sea, de ir a más, de profundizar más en su voz, de aprender a escuchar. Y sigo aprendiendo, porque qué cosa más inmensa que la voz del Señor, o sea, que su presencia, que su rema, que lo que Él quiere expresarnos. Y Él es tan inmenso y tan extraordinario que tiene maneras de hablar que nos pueden sorprender y pueden ir más allá de lo que quizá uno ha concebido. No hay un patrón, digamos, no hay un modelo de algo, sino que siempre Él está hablando constantemente, nos está hablando en su palabra, nos está hablando a través de otros hermanos, nos habla a través del día a día, nos habla a nuestro espíritu, nos habla a nuestro corazón, distintas maneras. Y bueno, yo tenía ese deseo de aprender a escuchar un poco más. Incluso veía en momentos cómo el Señor se movía en alguna reunión, por ejemplo, y había personas que sentían que percibían su presencia y yo me conmovía mucho y lloraba mucho quizá, pero no sentía que pudiera extraer un mensaje de allí. O sea, mi espíritu todavía estaba dormido y no podía percibir del Señor, digámoslo así. Entonces, bueno, con este tiempo que he vivido aquí en España, ha sido donde el Señor, ya tengo 4 años viviendo en España, 4 años desde que el Señor empezó a tratar con mi vida y a despertar mi espíritu, despertar mi oído, despertar mi corazón, para poco a poco irme sintonizando a su voz, ir apagando el ruido, que muchas veces hay muchísimo ruido en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, nuestros propios deseos se interponen muchas veces en el escuchar lo que el Señor quiere para nosotros. Y he estado en ese camino de aprender a escuchar, de aprender a escucharlo desde su palabra, de aprender a escucharlo en mis pensamientos, en mi corazón, aprender a ser dirigida, aprender a refrenarme si el Espíritu me refrena, aprender a adorarme si el Espíritu, sentir su llamado cuando Él me llama, sentir, más allá de solamente sentir, sino estar como conectada a Él. Y eso es algo que se genera a través de la comunión con Él. A medida que vamos intimando con el Señor y vamos teniendo comunión con Él, vamos aprendiendo a escucharle, aprendiendo a ser guiados. A medida que tenemos comunión con su palabra, también empezamos a comer de esa palabra, empezamos a absorberla en nuestro ser. La palabra empieza a germinar en nosotros y empieza a ser esa guía que nos lleva, que nos ayuda y nos dirige. Entonces, bueno, una de las cosas que me pasaba muchísimo es que me encantaba hacer planes. Me encantaba hacer planes, siempre quería eh, ir a algún lugar, pero ya cuando el Señor empezó a tratar conmigo esta parte, al Señor le gusta que lo tomemos en cuenta en todas las cosas, que podamos consultarle, porque bueno, el Señor sabe cuando es algo bueno para nosotros o no. Este verano ha sido un verano muy especial, ya que estamos bueno, casi a finales del mes de agosto, ya casi terminando de alguna manera. Fue muy especial porque yo
tenía planes para este verano y me había enfocado porque se me metió la idea de que quería irme de viaje y pasarme una temporada trabajando en otro lugar. Y bueno, muchas veces eso nos sucede a cualquiera. Hacemos planes, tenemos una idea, queremos hacer algo. Y, y bueno, yo entré en un programa para un trabajo en Inglaterra y comencé a hacer todos los trámites. Yo estaba súper emocionada y yo iba a hacer lo mismo que hacía cuando niña. Bueno, señor, si a ti te parece que yo vaya, pues que me elijan, porque la verdad que me parecía como muy difícil que me seleccionaran para este programa. Bueno, resulta que me eligieron, que decidieron que sí, sí, te vamos a contratar, espera nuestra llamada, está seleccionada. Y yo, wow, súper emocionada. Eso es que el Señor quiere, ya el Señor me lo dio, ya yo me fui, pásenme la maleta porque me voy. Entonces, entonces resulta que, bueno, en medio de eso, digamos que el Señor poco a poco fue cuando uno es niño, el Señor nos va hablando de cierta manera, pero cuando vamos madurando y vamos creciendo, el Señor quiere ir que vayamos a más profundidad con Él y podamos entender su palabra o cómo Él nos habla de una manera más profunda y ser guiados en cosas como esas decisiones, en todo lo que hacemos. Porque, bueno, como dice la palabra, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. No, no andamos por nuestra propia cuenta, no decidimos por nuestra propia cuenta, no vamos y venimos como bien nos parece, sino que tenemos un Padre que es un Padre celestial, que es un Padre hermoso, que es un Padre bueno, pero a quien rendir cuenta y que vela por nuestras vidas. Y si yo quiero que el Señor vele por mi vida, pues la mejor manera de yo honrar eso es tomarlo en cuenta en mis caminos. Es que la palabra lo dice, tómalo en cuenta en todos tus caminos y te irá bien. Entonces, bueno, yo resulta que tengo un contrato en mano, tengo ya todo decidido para viajar. Bueno, no decidido, digamos, yo estaba esperando quizá más confirmación, pero sí que estaba bastante entusiasmada con la idea, con el viaje y todo. Y bueno, comencé a hacer los trámites, empezaron a presentarse algunas trabas y empezó como una pequeña alarmita así, como en el fondo de mi mente, de mi corazón, como no estaba 100% segura. Y muchas veces, que esto fue lo que me pasó a mí, cuando uno está muy emocionado con algo y uno realmente quiere hacer algo porque yo lo quiero hacer, eh, esas alarmas o esa advertencia quizás que el Señor te pone en tu corazón, no, ahora la deja quizá de ladito, vamos a ver qué pasa, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Y bueno, ya yo estaba casi a punto de firmar cuando me di cuenta de varias cosas que vinieron pasando que no iban de acuerdo al plan, que no estaban, digamos, no estaban bien. Y sentí en ese momento wow, que necesitaba orar más, que necesitaba saber si realmente el Señor quería que yo fuera a ese viaje o no. Lo que sucede es que yo quería que alguien más me lo dijera, porque que no me sentía capaz de escuchar yo, si ir o si no ir, y también quería que otra persona me dijera y así fuera como más directo, no sé, quizás más fácil. Mira, el Señor dice, no vas. Ya, bueno, listo, Señor, no voy. Pero no, el Señor quería enseñarme algo, el Señor quería que yo fuera capaz de escuchar su voz y es capaz de decidir. Y no solo decidir por simplemente tomar una decisión, sino decidir por Él. Porque aquí es el punto donde quiero llegar. En esos momentos donde yo no tomaba una decisión, yo me estaba muriendo de la ansiedad. Yo soy así, soy una persona, bueno, no voy a decir soy así porque lo queremos derribar esa fortaleza de la ansiedad, así que lo reprendo, como dice la élite, lo reprendo esa palabra y digo, sí, quiero, esto es algo que el Señor está tratando conmigo, que yo lo necesito cambiar y necesito ser una persona que puede descansar en Dios y puede dejar que Dios me guíe hacia una decisión y hacia un camino. Entonces, cuando me di cuenta o sea, que me sentía mal, que estaba como aferrándome a algo que el Señor no quería que fuera, simplemente era eso, no era la voluntad de Dios. Pero el Señor es tan bueno, que Él hizo que yo lo viera, hizo que yo lo pudiera entender. Y por eso lo amo tanto a mi Padre, porque Él siempre está y siempre quiere comunicarnos. O sea, Dios no es un Dios que nos deja lanzarnos al vacío así como así. O sea, si uno se lanzó al vacío es porque uno le dio la gana de lanzarse al vacío. Porque Dios siempre está ahí llamándonos y atrayéndonos, intentando hacernos la alerta
No sé si han visto esta peli que se llama Todopoderoso, donde salen, él le dice, Señor, necesito una señal, y de repente aparece un camión full de señales de tráfico, así, blin, 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 y, y bueno, a veces somos así, pero a veces, no nos damos cuenta. Pero entendí en esto que muchas veces no nos damos cuenta de eso que Dios nos está hablando y de eso que Dios nos está pidiendo, porque va en contra de nuestros deseos. Entonces, la ansiedad, este tipo de ansiedad, aunque sea fastidiosa y aunque nadie quiere estar con esa turbulencia en el corazón y ese sentimiento, en este sentido, la he sentido como una ansiedad de alguna manera buena, porque ha sido una ansiedad que me ha llevado a buscar del Señor, que ha sido como una alerta en mi propia conciencia, de mi propia conciencia, para despertarme, para que el Señor moverme de alguna manera y hacerme entender algo y hacerme ir a sus pies y buscarlo y decir, ¿sabes qué, Señor? Rindo esto delante de tu presencia, yo creo que esto no es lo que tú quieres para mí, Señor, que esta no es tu voluntad y acepto tu voluntad, Señor, acepto lo que tú has decidido, Señor. Y en ese momento, la paz, la ansiedad se fue, rendí al Señor lo que necesitaba rendir y en eso es un momento que nos lleva también a humillarnos en nuestro corazón, porque cuando yo me humillo, eso es humillarse, eso es adorar, eso es rendir quizá lo que uno quiere, lo que uno desea, rendírselo a Dios y dejar que sea Dios el que te guíe, el que decida por ti, que se haga lo que Dios quiere. Dios sabía de qué me estaba protegiendo, Dios sabía porque Él ve más allá, Él ve el futuro, Él conoce más adelante y Él sabe. Entonces, antes de uno tomar una decisión, obviamente yo había orado por esto, yo había orado, yo le había presentado mi idea y mi plan delante del Señor, pero siento que fue un aprendizaje también del Señor llevarme quizás por estas etapas para enseñarme algo y enseñarme cómo yo aprender a escuchar su voz aún en el medio de la turbulencia, porque a veces cuando estamos así, se nos hace más difícil escucharle y yo tuve que entrar en adoración, que entrar en la palabra, que entrar en calmar mi alma para poder escuchar a Dios. Y un día me aparecí aquí en la cocina porque generalmente cuando yo estoy atribulada y estoy así, yo me vengo a la cocina a decirle a Darling o a Jeffrey, a quien consiga por ahí, ay, no sé qué, tengo alguna cosa. Y entonces ha sido como, llegué así como que, bueno, no, ya no voy, ya decidí que no voy y me siento bien con la decisión de no ir. Una de las cosas por las que yo quería ir era porque quería trabajar, porque que durante el periodo de vacaciones yo casi no tengo trabajo, entonces yo quería ir, pasar esos meses allá a trabajar y regresar. Y bueno, los planes de Dios son mejores que los nuestros, y eso está establecido en su palabra y es así. Al yo haber renunciado a un viaje que quizá para mí era algo que yo quería y soñaba, pero no era la voluntad de Dios, me salió más trabajo que cualquier otro verano que pudiera haber tenido. Tuve trabajo aquí en la ciudad, tuve muchísimas cosas que hacer, o sea, no faltó la provisión del Señor. Y gloria a Dios por eso, porque a veces cuando nos aferramos tanto a algo que no es la voluntad de Dios, nos perdemos de esos planes de Dios que son mejores y esas cosas buenas que son para nuestro beneficio, o sea, para nuestro bienestar, porque Dios no hace nada por capricho, ni por decir, no, no quiero que vaya. No, Dios lo hace porque Él es soberano, porque Él es bueno y porque Él siempre tiene nuestro mejor interés en su corazón para amarnos, porque la base de todo lo que Él hace es el amor. Y bueno, el Señor en esta fue, digamos, un aprendizaje. Luego hemos tenido este verano de búsqueda del Señor que ha sido muy especial para todos aquí, los que hemos estado haciendo los ayunos de los miércoles, el mes de agosto, que fue quizá el mes en el en el que yo me incorporé como tal de lleno, ha sido muy, muy extremadamente bendecido para mí. Hoy, digamos, siento que ha sido un verano no solamente que hubo, digamos, ese trabajo o esa provisión, sino que también ha sido un verano donde he podido estar con el Señor, donde he podido disfrutar de Él, donde he podido examinar mi corazón con Él, donde he podido estar en su presencia, donde ha sido centrado en Él. Y muchas veces eso nos hace falta y gloria a Dios tener un tiempo para apartarlo, para ofrendárselo a Él. Porque algo me decía el Señor mientras yo escribía esto.
que puede haber lugares terrenales que son maravillosos y son espectaculares, pero ninguno de esos lugares se compara a los celestiales. Ninguno de esos se compara a un momento en el espíritu, a un momento en lo eterno. Y eso es algo que el Señor me ha ministrado muchísimo durante este verano, porque ha sido un verano donde he decidido que sea el Señor el centro, que sea el Señor el que haga su voluntad en mi vida y sobre todo que me ayude, o sea, a centrarme en Él, a disfrutar de Él. Y yo sé que cuando nosotros decidimos por Dios, siempre va a ser para bien, o sea, siempre va a ser para lo mejor en nuestra vida. Y bueno, el Padre ha sido bueno conmigo porque en esos momentos, o sea, me ha ministrado muchísimo. Y a través de los ayunos que han sido de bendición para mí en esa parte porque me han ayudado a calmar mi alma, me han ayudado a aprender un poco más sobre estas cosas, sobre la ansiedad, que muchos pastores e incluso psicólogos la catalogan como la pandemia de este tiempo, porque ha sido, no sé si usted ha oído, pero mucha gente se le oye, oh, me siento ansioso, me siento ansioso. El mundo está cada vez que sí, más rápido, más acelerado, afanado por distintas cosas y lo mejor es que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que tenemos la presencia de Dios, donde podemos entrar en la intimidad con Él y ahí se acaba todo, ahí no hay afán, ahí no hay nada que pueda interrumpir y que pueda perturbar un momento en su presencia, un momento con Él, que se lleva todo. Y quiero ir a la palabra para esta parte porque tengo un verso aquí en Primera de Pedro 5. Vamos a leer el 6 y el 7. Lo voy a leer yo, si quieren buscarlo, lo pueden buscar, pero es Primera de Pedro 5, 6 y 7. En el 6 dice, humíllense, pues bajo la poderosa humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Ese es el 6. En la parte que dice humíllense, esto siento que es lo que les comentaba al principio. Es una humillación el rendir a Dios nuestro corazón y dejar que se haga su voluntad, aceptar la voluntad de Dios. Una de las cosas que más nos puede generar ansiedad, o por lo menos en mi testimonio, eso ha sido el aferrarme a algo que quizás yo quiero y que no lo he querido soltar. Porque quisiera tener las dos cosas. Quisiera estar bien con el Señor y tener esta otra cosa que el Señor no quiere que yo tenga. Y en esos casos no se puede, o sea, no puedo estar con el Señor y estar en otra cosa que no viene del Señor, o sea, no podemos estar en dos aguas. Y las mezclas en nuestros sentimientos y en nuestras decisiones, en nuestros deseos, son cosas que, bueno, particularmente son parte de mi testimonio porque yo también he estado limpiándome de muchas mezclas que he tenido y que seguro seguiré sacando de mi vida con el favor de Dios, porque sé que Él quiere que tengamos un corazón puro para Él. Y un corazón puro para Dios es aquel que le desea a Él, que es donde Dios está centrado, donde Dios está cimentado, donde Dios es el centro, donde no hay ídolos que compiten con Dios, sino que Dios es el que está establecido como rey en mí. Y de ahí parte todo lo que yo hago, todas mis decisiones, todo mi tiempo, todo a donde me dirijo, porque Dios reina. Yo no puedo decir que Dios es mi Señor y Dios reina sobre mi vida si yo no tengo a Dios establecido en mi corazón y no le sigo. O sea, Dios reina en mi vida. Yo lo hacía antes. Yo antes decía, Dios es mi Señor. Pero ¿de dónde, Señor? Si yo hacía lo que quería. O sea, yo iba allí, yo venía para acá, yo aquí cuando le consultaba a Dios yo de cosas. Entonces, que Dios se enseñoree de mi vida es que Dios tenga realmente ese señorío, de que yo vaya a Él y que mi vida sea regida por Él, por lo que Él tiene y su voluntad para mi vida, que es buena, agradable y perfecta. Y para entenderla se necesita que nuestra mente se renueve. Muchas veces nuestra mente no renovada no acepta la voluntad de Dios, no la entiende, no la puede recibir porque hay cosas en la mente que estorban a esa voluntad. Y ahí están esos deseos torcidos, esos sentimientos, esa aferrarnos a cosas que no son parte de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, en el verso 7 dice, echen toda ansiedad, pero yo puse los sinónimos que dicen, echen, pongan, depositen, descarguen, confíenle a Dios. Todos esos sinónimos de como descargarse de la ansiedad. Echen, pongan, depositen, descarguen,
confíenle a Dios todas sus preocupaciones y ansiedades, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y una de las cosas en las que podemos hacer esto es humillándonos delante de Dios, como lo dice el versículo anterior. Y esa humillación puede venir también desde la adoración, desde la oración, desde la búsqueda de la intimidad con el Señor. Y descargar, vaciar esos sentimientos, esa preocupación, ese afán. También el afán también es una forma de preocupación cuando estamos afanados por el mañana, cuando estamos afanados por lo que queremos hacer, preocupados por problemas, preocupados por distintas cosas, ansiosos, turbados en nuestra alma. Dice el Señor, descarga, deposita en mí estas cosas. Y Él nos da descanso. Él dice en su palabra, vengan a mí los que están cansados, los que están turbados, y yo los haré descansar. Yo tomaré su carga que es pesada y les daré la mía que es ligera. En estos casos, pues el Señor tiene una respuesta para nosotros. Dice que no nos afanemos por nada, sino que oremos por todo. O no se preocupen por nada, sino que oren por todo. Y muchas veces este es precisamente el problema, que no oramos lo suficiente, que no estamos con el Señor lo suficiente, que no entramos en su presencia lo suficiente. Incluso a veces oramos y salimos igual de preocupados, igual de afanados, porque no nos descargamos, porque no vaciamos nuestro corazón ahí. A veces pasa y ha sido algo que a mí me ha afectado en algunas ocasiones y yo he decidido cambiar, porque no puede ser que yo entre a la presencia de Dios o entre un momento de intimidad con el Señor y empiecen esos pensamientos o empiece ese bombardeo en mi mente o empieces a sentirme ansiosa. Yo quiero orar sobre estas cosas, pero no termine de romper, como por decirlo de esta manera, no termine de entrar en su presencia, de entrar en su paz, de dejar que el Espíritu Santo ministre mi corazón y se lleve la carga y que yo pueda descansar en Él, confiar en Él. Por eso la parte de humillación yo la recalco mucho, porque si yo quiero estar en control de estas cosas, que esto pasa mucho también, una de las cosas que nos da ansiedad es por querer controlar las cosas, por querer estar, ser nosotros quienes provean la solución. Cuando Dios, hay versos que dicen, estad quietos y saber que yo soy Dios. Estar quieto significa descansar en Dios, descansar en Él, aprender a dejarle a Él las riendas de nuestras vidas y de las cosas, de los problemas incluso. Yo, una de las cosas que también me ha enseñado un poco el Señor es otro verso que está en Isaías 26:3. Si lo quieren buscar, lo pueden buscar, yo lo voy a leer. Dice, tengo varias versiones, dice en la Biblia de las Américas, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti ha confiado. Ese es uno de las traducciones que hay. Otra es, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese es BTX. En la TLA dice, TLA es traducción lenguaje actual, dice, Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Y en la PDT dice, tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Y esta también es una de las cosas que nos afecta mucho, que perseveramos, o sea, nos mantenemos pensando en el problema y no en Dios. Porque aquí dice, Dios guarda en paz al que persevera en Él, en su pensamiento, al que está centrado en Él, al que está centrado en su palabra, al que está pensando en lo que Dios le ha hablado, en lo que Dios ha dicho, en el ancla que es la palabra. Imagínense que nuestra alma es como un barco que se está tambaleando por las olas y la palabra de Dios viene a ser el ancla que nos establece, que nos lleva a buen puerto. Entonces mi perseverancia muchas veces era en el problema, yo intentando cómo solucionarlo, yo intentando a quién iba a llamar, a qué amiga le iba a contar, porque tenía que hacer mi encuesta y contarle a esta y a la otra, y entre todas, a ver, quiénes me dicen que sí, sí, quiénes me dicen que no, no, y bueno, me desahogo, ya esta me escuchó, qué fastidio llamar a esta amiga, ya me escucha, voy a llamar a otra que no me ha escuchado para que esta me escuche ahora y me dé su perspectiva. Y así nos pasamos. Mis amigos que están conectados, que me conocen, saben que más de una vez los he llamado con un caso a discutir. Y bueno, o sea, ha sido algo que ha sido parte de, no sé, de cómo yo he sido, pero he estado aprendiendo
a poder descansar en el Señor, a poder ir al Señor y esperar también, porque a veces queremos la respuesta así, microondas, ya, que el Señor me diga sí o no. Y el Señor a veces se guarda silencio y quiere vernos perseverando en la oración, quiere vernos descansando y simplemente confiando en Él, simplemente sabiendo, Padre, yo te presenté esto, yo lo puse en tus manos, Señor, y yo descanso en ti porque ya lo puse en tus manos y porque yo sé que tú estás obrando, Señor, yo sé por fe que tú estás haciendo algo, Señor, aunque yo no lo vea, y yo sigo presentándome aquí, Señor, diariamente, Padre, clamándote, orando, porque dice también la palabra que oremos sin cesar, que sigamos pidiendo, que sigamos tocando y se nos abrirá. Me gusta esa versión en inglés que dice keep asking, como sigue preguntando, sigue pidiendo, keep knocking, sigue llamando y se te abrirá. En español dice pedid y se os dará. En inglés sigue, porque sí que hay una perseverancia que muchas veces tenemos que desarrollar en la oración y en aprender a comunicarnos con el Señor y aprender a que la oración sea efectiva, que yo salga de ese momento de oración con la carga ligera, no con la misma carga pesada con la que entré, sino que tome lo del Señor, tome lo que Él, por la fe, tome lo que Él está presentándome a mí y yo pueda salir diferente, salir renovado, salir con frutos de su espíritu, paz, gozo, fe, salir de esas situaciones sabiendo que Dios se encarga de lo que yo necesito y de lo que Él sabe que yo necesito. Y bueno, siguiendo adelante un poco, hay otra palabra que quiero compartir con respecto a esto, de, digamos, aprender a oír a Dios, aprender a tomar decisiones en el Señor y no dejar que la ansiedad nos gane. Sabemos que estos, digamos, no quiero decir principios, pero vamos a decirle tips de los que estaba hablando, como de ir al Señor, orar, vaciar nuestra alma y tomar lo que el Señor nos quiere hablar. Eso es algo que se va desarrollando. Yo no lo desarrollé de la noche a la mañana, ni lo tengo todo todavía. O sea, una de las cosas que dejo claro es eso, que sigo en ese proceso de aprender a oír más al Señor, de aprender a tener más intimidad con el Señor, de aprender a conocerle más, porque uno conoce la voz de la persona con quien comparte más, no es algo que se genera de la nada, sino que se va generando una relación con Él. Y en Él puedo descansar porque confío en Él y la confianza en Dios. Dios confía en nosotros, pero muchas veces nosotros no confiamos en Él como deberíamos, porque nosotros sí fallamos y Dios confía en nosotros, pero Él nunca falla y nosotros muchas veces no confiamos, pero Él nunca falla, Él es fiel, Él es bueno. Entonces, otro de los temas que es como un campo minado en cuanto a tomar una decisión es en las relaciones sentimentales. Y el Señor me llevó aquí y bueno, yo soy soltera, yo no soy casada. Una de las cosas que el Señor me habló en un momento sobre esto, porque siempre es algo que quiere traer o que quisiera generar ansiedad en cualquier persona soltera, sea hombre o sea mujer, sea la que sea la edad que tenga. Entonces, bueno, un día yo le pregunté al Señor por esto, porque, ajá, imagínense ustedes, yo siendo así como soy para un viaje o para, no sé, para cualquier decisión de si voy o no voy, imagínense preguntándole a Dios por una persona. O si es o no es, Señor. Guau, ahí me hubiese quedado, a mí me hubiese quedado preguntándole, haciendo la encuesta, guau, ¿qué no me hubiera pasado? Pero yo le pregunté al Señor y le dije, Señor, por favor, respóndeme cómo se hacen estas cosas, porque yo he visto mucha gente que toma estas decisiones así, no sé, a la ligera, o sea, de hace mucho tiempo. Yo le preguntaba al Señor cómo identificar. Y el Señor es bueno porque el Señor nos cuida y el Señor establece parámetros que en su palabra nos podemos usar para salvaguardarnos y para esperar en el tiempo de Dios y para saber que en este tiempo en el que nosotros estemos, en cualquier etapa de nuestra vida, Dios se preocupa por nosotros, se preocupa por nuestras necesidades, se preocupa por nuestros sentimientos, por incluso las ilusiones o sueños que podamos tener. Y bueno, en una de esas yo le pregunté al Señor y yo escuché una palabra y fue como que, o sea, digo escuché en el sentido de que sentí en mi corazón esta palabra y decía, lo que escuché del Señor, decía, sé la Rebeca que le da agua a los camellos. Y yo me quedé con eso de como que sé la Rebeca que le da agua a los camellos. No sé, yo dije, yo no estaba pensando en Rebeca, ni estaba pensando en ningún camello, se lo aseguro. Y cuando recibí esta palabra, yo dije, bueno,
Señor, voy a tomar nota, y me quedé pensando en eso. Con el tiempo, pues fui como entendiendo algunas cosas, algunas características que tenía esta persona, Rebeca, y cosas así. Pero bueno, el Señor me estuvo hablando, y dije, creo que es un buen momento de compartirlo, porque fue hace tiempo y ha sido algo también que, como les digo, es algo que también puede generar ansiedad, o una decisión que es importante para nuestras vidas, y ya sea o sea, que le hayamos preguntado sobre esto al Señor o no, sea que tengamos la intención de casarnos o no, creo que es importante saber cómo puede ser una perspectiva del Señor en la toma de decisiones. Y yo creo que no solo se aplica a este tema, sino que se aplica a cualquier otra cosa. Entonces, bueno, ustedes saben, esta historia está en Génesis 24. Si ustedes la quieren leer a detalle, la pueden leer a detalle. Yo no la voy a leer toda, yo simplemente voy a ir comentando, digamos, en contexto, y quizá recalque uno que otro verso, pero no la voy a leer toda. La pueden leer en Génesis 24 y 25, creo que está, y la pueden leer a detalle. Vale. Entonces, bueno, ya nosotros generalmente esta historia la conocemos, porque dice la palabra que, bueno, Abraham ya estaba mayor y manda a un siervo a buscar una esposa para Isaac. En esto, Abraham le dice, le da unas instrucciones a su siervo, y le hace prometer, o sea, algo muy serio, de una promesa de palabra allí, de qué tenía que ir a buscar él y cómo tenían que hacerse las cosas. Una de las cosas de las que Abraham se asegura, y yo lo interpreté así, es que no fuera yugo desigual, porque le dice, no vas a tomarle cananea a mi hijo. O sea, se lo asegura. Si yo lo leí así, como que ni se te ocurra, porque eso fue lo que dice ahí. Dice que el siervo le hizo prometer tal cosa. Y le dice, bueno, pero si no consigo y me llevo Isaac para allá, ni se te ocurre llevarme a mi hijo. O sea, sacarme a mi hijo para otra parte. O sea, Abraham estaba claro en el que era lo que necesitaba, ¿no? Para su hijo. Entonces, lo que más me gustó en esta parte es que en el verso 7 dice, hay algunas traducciones que dicen que varían, pero esta dice, él te va a mandar su ángel delante de ti para que tú puedas elegir allá una esposa para mi hijo. O sea, quien diga que el Señor no está involucrado, o el cielo, por decirlo así, no está involucrado en una relación sentimental, en una relación matrimonial, está equivocado. El Señor puede guiar. Y aquí lo dice, él le dice, si él te va a mandar su ángel, el ángel del Señor irá delante de ti, para que puedas elegir bien para mi hijo. Entonces yo me quedé con esto y dije, wow, Señor, estabas involucrado desde el principio. Y el ángel del Señor, para mí, hoy en día tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, podemos decir, Cristo irá delante de ti, el Espíritu Santo te guiará. Y él le dice, el siervo, ay, que el Señor prospere mi camino. Él oraba también, que el Señor prospere mi camino en esto para yo poder elegir bien. Y yo creo que nosotros como solteros podemos orar eso, Señor, tú guíame y tú ve delante de mí para que yo pueda elegir bien, para que yo pueda elegir conforme a tú quieres, Señor. Entonces en el verso 12 dice que el siervo oró y le dijo al Señor, haz que me vaya bien hoy, sé bondadoso con mi amo Abraham. O sea, la bondad de Dios, la bondad de Dios, el tema que hemos estado abarcando a lo largo de estos meses que empezaron estas transmisiones, la bondad de Dios también involucrada en algo como esto, que el Señor, y dio algo como esto que no es ligero, ¿eh? No es ligero, porque hemos visto, bueno, ya ustedes saben, muchas cosas que suceden en esta área, y bueno, el mismo siervo oró. Él ora y le pide a Dios señal para reconocer a esa mujer. Este siervo le dice, le ora al Señor y dice, Señor, prospera mi camino. O sea, que la mujer que yo vea, o sea, en ese tiempo sabemos que el Espíritu Santo no estaba dispensado, pero sí me di cuenta que estas personas tenían unos parámetros para reconocer una persona que era de Dios y una persona que no lo era. Y importaba mucho cómo eras criado, o sea, la casa de donde venías, quién era tu familia. En este tiempo era un poco así, así veían si la persona adoraba al Señor o adoraba a otros dioses. Y lo que Abraham quería era no yugo desigual, es decir, una persona que también sea espiritual, que tenga una vida espiritual, que oiga a Dios y le obedezca, porque hay gente que está en las iglesias, y mucha gente que dice ser cristiana, pero que puede seguir siendo yugo desigual, porque no oye a Dios, no quiere someter su vida a Dios, no quiere humillarse a Dios, no quiere vivir según los parámetros que Dios establece en su palabra.
Y entonces esto es completamente yugo desigual, porque si una persona quiere buscar de Dios y el otro no, no hay un mismo acuerdo de intereses ahí. Entonces, bueno, los que conocen la historia, pues bueno, saben que Rebeca fue una muchacha pues servicial. Yo, como el Señor me lo ministró a mí, una muchacha que estaba enfocada en lo que ella tenía que hacer. Ella estaba enfocada en las tareas que tenía asignadas por ese momento. Yo lo veo como una persona que está enfocada en las cosas del Señor. Para nosotros que estamos aquí hoy, está enfocada en las cosas del Señor, está enfocada en servir. La señal que este hombre pidió, que este siervo pidió, fue una mujer que le diera de beber a él, que le diera de beber a sus camellos. Rebeca hizo todo esto sin que nadie le dijera nada, sin que nadie se lo pidiera. O sea, tenía un corazón nato que podía ser guiado por Dios y que podía ser de servicio. Y era una mujer que tenía acceso a las aguas, gloria a Dios, tener acceso a las aguas del Espíritu, porque esas aguas son las que dan de beber de verdad y las aguas que nos mantienen en la vida de Dios. Bueno, sigue avanzando un poco la historia. Veo que Rebeca es una chica que estaba bajo autoridad, una chica que estaba en su casa, digamos que una mujer que rendía cuenta, que tenía una autoridad, tenía la autoridad de su padre, porque vivía en su casa. Yo hace tiempo ya no vivo en mi casa, pero estoy bajo la autoridad del Señor, estoy bajo la autoridad de mis pastores, porque soy una persona que me congrego, que formo parte de una congregación, de una comunidad, y de alguna manera el Señor siempre nos ha querido que podamos estar y vivir bajo autoridad, que no andemos por ahí como, digamos, sin rendir cuenta de nuestra vida, porque esa es una manera, no es porque el Señor nos quiera controlar, porque el Señor nos dio un libre albedrío y nos dio libertad para elegir. Es porque el Señor en su amor y su misericordia nos quiere proteger. No se trata de controlarle la vida a nadie, se trata de yo misma saber, porque eso es lo que yo practico, esto lo puedo decir que no es algo en lo que yo esté intentando, no es algo que yo practico desde hace mucho tiempo, y es ser una persona que pueda poder rendir cuenta, que pueda estar en comunicación con otras personas que están, que el Señor ha puesto para velar por mi vida y que yo pueda darle esa apertura a estas personas, porque sé que es por mi bien, porque sé que es para protegerme. Los límites en Dios no son para coartarnos ni para reducirnos el espacio, sino para protegernos. Porque hay uno por ahí que anda sin límites y ese se le llama el hijo pródigo. Ese se voló todos los límites de la casa y terminó al chiquero. Entonces, si nosotros queremos que nuestra vida sea resguardada, necesitamos tener límites, porque hay cosas que nosotros no podemos hacer por nuestra propia fuerza. A veces estamos débiles en la fe y necesitamos a alguien que vele por nosotros. Y necesitamos ser esas personas que están dentro de un redil, que se congregan y que tienen una buena relación con sus hermanos y con sus pastores. Incluso hermanos, porque hay hermanos que muchas veces nos quieren dar un consejo, muchos hermanos que velan por nosotros y como nos cuidamos la espalda entre hermanos. Y bueno, es algo que sucede y que debe ser, porque si, dice la palabra que si alguien convence a otro de error, salva un alma. Y eso es importante. Entonces, bueno, sigo con Rebe. Dice la Rebe por aquí que, bueno, ella rendía cuentas, era obediente, era, bueno, yo asumo que era obediente, porque eso es lo que me ministró el Señor, era una persona obediente, era una persona servicial, amable, una persona que más allá de sus cualidades personales, era una persona que sabía estar sujeta y que estaba haciendo lo que ella tenía que estar haciendo. Entonces, eso es muy importante. Luego, ajá, el siervo la vio, la mujer sirvió el agua, el siervo quedó, digamos, impresionado, dijo, wow, Señor, prosperaste mi camino, esta es la mujer, yo voy a ir a su casa, le dio la pulsera, un anillo, le dio unas cosas, unas joyas y fueron a la casa. Entonces, dice el hombre, esto me gustó muchísimo porque digamos que en este caso estamos viendo el siervo, pero puede ser que se puede aplicar otra cosa. El siervo al entrar, el siervo de Abraham a entrar a casa de Labán y el padre de Tuel, el padre de Rebeca, él empieza a dar testimonio de quién es Abraham y de lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces, una persona con testimonio, qué importante eso. Me gustó muchísimo porque esto lo descubrí leyendo la historia hoy durante el ayuno y dije, wow, Señor, es verdad. Él le dice lo que Dios ha hecho, el milagro que hizo Dios con Sara,
como todo como el Señor había prosperado a Abraham, habla y dice, nosotros adoramos a Adonai, daba el testimonio de cuál era su Dios. Entonces, es un hombre que adora, que reconoce a Dios, se postra nuevamente el siervo y empieza a adorar al Señor ahí en la casa. Una persona que tiene testimonio y que adora a Dios. Entonces, luego, en el verso 50, veo que también es un hombre que tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque él supo reconocer en Rebeca lo que él estaba buscando, supo reconocer que ella era una persona que tenía las cualidades que su siervo Abraham, o su amo, Abraham en este caso, le había encomendado. Cuando entra a la casa, el padre de Rebeca y el hermano, que supongo que ellos eran los encargados de ver por la vida de Rebeca, ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué le decimos a este hombre? Dice así, de parte de Adonai ha salido el asunto, dicen ellos. Ha salido de Dios esto. Ellos también tienen discernimiento y también saben, de alguna manera, yo digo discernimiento, pero veo que saben reconocer que la persona que venía de parte de Dios, porque dicen, de Adonai ha salido el asunto. O sea, fue de Dios que surgió esto, ¿no? Entonces la familia reconoció que venía de Dios, o sea, hubo confirmación, hubo un testimonio, hubo confirmación. Y la confirmación puede ser, ahí estamos viendo dos personas, estaba la mamá de Rebeca también, confirmación Ana, de dos o tres, ¿sí? perdón, necesito interrumpirte un poquito. Te voy a ayudar un poquito ahí, ¿vale? Mis amados, quiero traer un pequeño paréntesis a lo que Ana dice, ¿vale? Que es muy interesante. Buenísimo por donde vas, pero tengo que poner un pequeño ajuste ahí. Labán, el hermano de Rebeca, si ustedes se leen eso muy bien, está haciendo algo que es muy peligroso. Ana decía algo muy interesante, pero esta parte es muy peligrosa. Aquí hay una línea muy delgada, mis amados hermanos, porque ahí el padre, ¿cómo se llama el padre? Dímelo, Anita, que lo mencionaste. Betuel, Betuel, y Labán es el hermano mayor. sí, Labán, el hermano mayor, está tomando una autoridad que no tenía. Él está tomando las decisiones porque Rebeca tenía un padre muy pasivo. Cuando usted y yo estamos bajo una autoridad muy pasiva, va a venir un hermano o hermana a querer confirmar lo que usted no le quiere oír, corresponde de alguna manera. lo que tú quieres oír muchas veces para que tú actúas conforme a tu corazón. Entonces, Anita, voy a simplemente corregir ese pequeño punto porque es muy importante que, mire, muchas veces nuestra alma quiere algo y de pronto puede venir un hermano y decirte y confirmarte precisamente lo que tú quieres oír. ¿Por qué? Porque no está la persona que está velando por ti, diciéndote cómo son las cosas. Ella decía algo de que como pastores, una de las cosas que nos toca hacer es guiar, es cuidar de las ovejas del Señor, del redil del Señor. Pero cuando usted como oveja tampoco se somete a esa autoridad. Mire, decía ella una cosa, y aquí con esto termina este último comentario. No perdas el hilo, porfa, porque está buenísimo por donde vas. Pero es muy importante decir esto. Labán torcido, ¿vale? Pero eso hay que verlo. Después lo vemos más adelante en la vida de la gente que lo va a rodear, en el caso de Jacob, cuando él llega a la casa, ¿vale? Y segundo punto, decía un pastor, que no recuerdo quién era, de que muchas veces nosotros como pastores, como ministros que cuidamos la gente, usted como persona que se le está cuidando o como hijos de parte del Señor, escúchame bien esto y aclaro bien esto, cuando hay hijos de parte de Dios y Dios pone un servidor para guardar a sus propios hijos, o sea, los ministros, incluso es muy bueno decirle a esos ministros, al menos informarle cómo va su vida, informarle qué decisión, como decía Ana, que uno va a tomar, no porque se le controle la vida, sino porque se le salvaguarda de que usted puede cometer un error. Eso es muy, muy, muy importante. Ese asterisco iba a dejar a que terminara, pero era muy necesario. Cuando Dios está llamando a sus hijos a obediencia, es importante que nosotros, tanto hijos como pastores, ministros, cualquiera sea la funcionalidad que usted tenga, se haga eso, hermano, porque sabe que cuando usted dice, bueno, me voy de viaje, espérate un momentico, al menos le voy a avisar a los pastores, bueno,
Los pastores pueden decir, bueno, usted ya ha orado, ya ha ayunado, ya ha preguntado al Señor, tiene una respuesta así. Bueno, pastor, ¿sabe qué? Como decía, ya tengo una media duda. Vale, pues entonces sentémonos y platiquemos. Busquemos el rostro del Señor y ver para relación, viaje, lo que usted quiera, determinación de moverse de un lado para otro. Incluso eso, mis amados hermanos, es muy importante. Entonces, hago, Ana, ese paréntesis para simplemente, como habíamos hablado antes, para volver a redirigirlo a buen puerto ese barco por la que vas. O sea, no vas como, no vas ni en un Titanic ni nada, vas súper bien. Por favor, continúa. Vale, gracias Jeff por el aporte y la clarificación allí. Creo que también depende un poco de la traducción, quizá yo lo tomé nota de diferente, pero el punto que quería llegar en esta parte es que la decisión o sea, la decisión tiene que ser confirmada, digámoslo así, y de personas, obviamente, de testimonio que puedan ayudarnos a confirmar esto, personas del Señor, personas que puedan oír a Dios y ayudarnos en la decisión, porque aquí, bueno, aquí vemos estos personajes, yo no busqué, digamos, exhaustivamente sobre Labán y Betuel, pero sí que de alguna manera los pongo aquí como ejemplo de los que eran responsables de Rebeca, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, de parte de Adonai ha salido esto, conforme habló Adonai, ¿sí? Ahí está Rebeca. En ese momento, cuando el siervo tuvo la confirmación de los padres, él se postró y adoró al Señor porque el Señor le había oído, ¿no? Entonces, bueno, luego de esto, había otra decisión que tenían que tomar y en ello llaman a Rebeca y le preguntan si ella se quiere ir o si no se quiere ir. Y en esta parte, pues, ajá, Rebeca toma la decisión y, pues, colorín colorado, todos felices, se casó Rebeca. Bueno, nada, era la parte a la que iba a llegar. Entonces, nada, de alguna manera, algunos de los tips que yo me extraje, porque bueno, ya sabemos que hoy en día no funciona quizá de esa manera a un nivel natural, pero a nivel espiritual podemos tener que estar bajo autoridad, estar sirviendo al Señor, estar enfocado en lo que el Señor me tiene, que el Señor ve de estas cosas, que el Señor provee para estas cosas, aunque quizá Rebeca ni se imaginaba, pero el Señor proveyó para ella un esposo también, o una esposa sea el caso. Luego también dice enfocarse en el propósito de Dios, que es algo que nos compartió también el pastor hace una semana, de que mientras estemos enfocadas en el propósito de Dios, en lo que Dios está haciendo, porque Dios está haciendo cosas en nuestros corazones que Él sabe que son necesarias. Y esto lo hablo porque, bueno, desde mi punto de vista, o digamos lo que yo estoy viviendo ahora, que pueda servir de testimonio a otros, y de que el Señor está haciendo cosas en mi corazón que son necesarias para un futuro, para mi vida futura, que si esas cosas no son hechas, pueden ser piedra de tropiezo más adelante en mi vida. Y por eso entiendo del Señor que Él quiera asegurarse de que ciertas cosas estén en orden en mi corazón para avanzar a otro capítulo, si el Señor lo permite. Entonces también adorar al Señor como parte tanto de Rebeca y como parte de que todas mis decisiones deben estar centradas en el Señor, de que la persona que quizá en algún momento yo elija para casarme, tiene que ser una persona que tenga también testimonio, que adore al Señor y que tenga frutos del Señor, o sea, que también esté con su corazón dispuesto, aunque no seamos perfectos porque todos estamos en procesos y viviendo diferentes cosas y siendo tratados en diferentes áreas, pero que haya una disposición real por el Señor, porque si eso no lo hay, no hay acuerdo, no hay yugo desigual. Y bueno, lo otro es confiar en que Dios lo hará, de que Dios eh, es bueno y que Dios tiene sus planes y tiene sus caminos para nosotros y sus planes son mejores, sus pensamientos son más altos, como lo he recalcado a lo largo de esta transmisión. El Señor es bueno y el temor de Dios es fundamental, como lo está diciendo Carolina aquí en el chat. Sí, el temor de Dios, parte fundamental que nosotros tenemos, y el temor de Dios no se acaba cuando conozco a la persona, sino durante toda la vida, porque el Señor no quiere solamente, no nos quiere solo por una etapa, sino por una eternidad con Él. Entonces mi vida tiene también que, que rendir ese corazón delante del Señor en todas las etapas, mientras esté soltera, si estoy casada,
Y así a lo largo del paso del tiempo, en cada etapa que el Señor me tenga. Y bueno, creo que otra cosa que quería agregarle un poco a la ansiedad es que como ven, en general, la toma de decisiones de cualquier cosa, de cualquier ámbito que nosotros querramos tomar, Dios tiene que ser la roca y el centro de lo que vamos a decidir, conforme a su palabra, conforme a yo entiendo que Él piensa, es decir, conforme yo veo en su palabra que Él piensa. Porque muchas veces, no muchas veces, siempre, el corazón es engañoso, los deseos son engañosos, sea en el ámbito que sea, económico, sentimental, de trabajo, de dónde voy a vivir, de si me mudo o no me mudo, etcétera. Distintas áreas de nuestras vidas. Dios quiere ayudarnos en toda área y quiere obviamente extender su sabiduría para salvaguardarnos y protegernos. Y para cerrar, vámonos todos al Proverbios 3. Proverbios 3, vamos a leer un poco sobre la sabiduría y vamos a comentar un poquito para terminar. Yo la voy a leer en la versión TLA, traducción Biblia actual, y usted la puede leer en el que quiera. Vale, yo haré pausitas en algunos versos, pero lo voy a leer así en general. Dice, Proverbios 3, dice, querido jovencito o querido hermano que me está escuchando ahora o me escuchará, grábate bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos. En este caso, las enseñanzas, la palabra del Señor. Eh, las enseñanzas que hemos recibido de la palabra, la instrucción, los mandamientos, la palabra del Señor. Así te irá bien siempre por el resto de tu vida. Ama siempre a Dios y sé sincero con tus amigos. Así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Como comentaba al inicio, no confíes en tu propia opinión. Nuestra propia opinión va y viene, puede ser errada, puedo estar pensando o basándome en lo que yo pienso y que no tiene nada que ver con lo que Dios piensa. Tenemos que, como hablé al inicio, tener la humildad incluso de rendir esas opiniones o esas cosas que hemos pensado y querido para evaluarlas si Dios está de acuerdo con eso y si van de acuerdo y conforme a la palabra del Señor, para no equivocarnos. Porque el Señor no quiere que nos equivoquemos, el Señor no quiere que nadie tropiece. Entonces dice, eh, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Nada más claro que eso. Toma a Dios en cuenta, consúltale, pregúntale, tómalo en cuenta, lleva al Señor a tu situación, déjalo que entre Él y que sea Él el que tome la decisión porque será lo más certero. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Sí, como hemos oído otras veces, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El sabio ve el mal y se aparta. Eso es sabiduría también. Ver dónde hay peligro y apartarme de ahí y poder ser sensato en eso. Dice, así te mantendrás sano y fuerte. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Como les hablaba al inicio del señorío, de que Dios reine, de que Dios se centre en nuestro corazón. Así se lo demostramos, si lo dejamos que Él dirija nuestras vidas. Si yo hago lo que me da la gana, ahí estoy poniendo en qué lugar tengo a Dios, en dónde lo estoy dando. En la mente de darle faltaba en esta transmisión. Dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Aquí incluso vean en la sabiduría, también están contempladas nuestras dádivas, lo que damos al Señor. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. O sea que con mis ofrendas, con mis dádivas, yo también demuestro lo importante que Dios es para mí, según este versículo. Entonces, en la parte económica, como hablaba al principio, también es un área a rendir a Dios, porque si rindo todas mis áreas a Dios, entonces me irá bien. Dice, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios, no rechaces la enseñanza, no rechaces la disciplina, no rechaces el consejo de Dios, ni te enojes cuando te reprenda. Muchas veces, en mi caso, en esta parte, ha sido difícil, no ha sido quizá que me haya enojado, pero sí cuando han venido instrucciones de Dios para mi vida que van en contra quizá de lo que yo quisiera hacer,
yo me he sentido triste. La palabra también nos dice que muchas veces la disciplina es motivo de tristeza, pero luego es motivo de justicia, nos lleva a un fruto de justicia. Y yo muchas veces me he sentido también como, no quisiera decir condenada, pero ha sido algo que a mí me ha pasado. O sea, como que me he sentido como que, wow, eso no lo voy a poder lograr, no voy a poder cumplir, no estoy al estándar, no lo he sentido a bien. A veces en el perfeccionismo que uno tiene, como que, no quisiera tener ningún error, y resulta que tienes un montón y que hay que revisarlo, y que gloria a Dios que lo revise y lo saque a la luz, porque si no, no los vamos a poder corregir. Y yo muchas veces he sido así, como una niña que no le gusta que haya un tachón en su hoja. Bueno, así, como que, ay, no, señor, estoy haciendo mal. Y en ese mal yo misma me he condenado. Cuando Dios me lo está diciendo, no porque me quiera condenar, sino porque me quiere ayudar a salir de eso y a corregirme para poder encaminarme y alinearme. Y muchas veces la palabra de alineamiento no nos gusta a ninguno. Entonces, pero cuando nuestro corazón empieza a madurar y empieza a darse cuenta, apreciamos esa sabiduría porque sabemos que es para bien, que es para luz y que es para el amor de Dios, que aquí viene justamente en ese versículo, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Si quiero ser hijo, debo lidiar con la corrección del padre y debo obedecer esa corrección y dejar que Dios trate conmigo porque me ama, porque simplemente es eso, me ama y me quiere ver, Él quiere ver en mí ese diseño, esa vasija que Él creó. Y aún si me equivocara, aún si hubiera defectos en mí, el Señor no desecha la vasija rota, sino que se decide a componerla, a restaurarla y hacer de ella una nueva vasija de honra, digna Amén. de Él como Él quiere. Y bueno, dice, termino con estos versos. Dice, Dios bendice al joven que actúa con sabiduría y que saca de ella más provecho que el oro y la plata. La sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas, ni los tesoros más valiosos se le pueden comparar. Por un lado te dan larga vida y por el otro buena fama y riqueza. Qué grato es seguir sus consejos, pues en ellos hay bienestar. Dios bendice al joven que ama a la sabiduría, pues en ella obtiene vida. Y un poquito más adelante dice en el verso 21, querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. Cuando te acuestes, podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. Adiós ansiedad, porque estoy en obediencia y considerando a Dios. No sufrirás las desgracias que caen sobre los malvados. Dios siempre estará a tu lado y nada te hará caer. Y ya está. Gloria a Dios por su palabra. Con esto termino y bueno, Jeff. Amén. Bueno, una pregunta para vos directamente. Vale. No es que esto no iba a poder ser posible hoy. Bueno, ya yo estaba en la ansiedad, pero entré al Señor, Ah, entré bueno. al Señor y bueno, nada. Muy bueno, Ana, muy bueno. Gloria a Dios por eso. Yo creo que todos coincidimos con eso, coincidimos con los puntos que has dicho. Creo que es muy importante la obediencia, es muy importante también saber reconocer la voz de Dios. Muchas veces la voz de Dios ah, puede ser ficticia para algunas personas. ¿Por qué? Porque el enemigo muchas veces va a disfrazarse. Acuérdese de ese pasaje. El enemigo viene como ángel de luz, se disfraza el lobo como oveja. Ya, eso es una cosa muy importante. Y ojo, con ese punto que acabo de decir, el que se viste, el lobo que se viste como oveja, muchas veces no va a ser como se ha enseñado, como algo práctico, que va a ser un ministro, no va a ser un hermano, muchas veces va a ser tu propio oído, como escuchas tú la voz del Señor. Porque Él no va muchas veces venir y te va a tener que convencer. Ya tu propio corazón está siendo convencido por tus propias concupiscencias. Ya. Entonces Él solo viene a rectificar lo que tú ya sabes que no debes de hacer, pero lo que quieres. Ya. Eso es muy importante. Como hijos de Dios, nosotros debemos de tomar muy en cuenta la palabra del Señor, muy en cuenta lo que Él está diciendo. Hoy precisamente hablábamos, a mí el Señor, antes de tomar un tiempo de descanso por mis horas de trabajo, yo estaba meditando en la iglesia de la Odisea.
que estaba aquí comentando en el tiempo del ayuno, porque hoy ha sido el ayuno diferente como lo hemos hecho. Ha sido personal, ha sido queriendo que sea personal con el Señor. Y el Señor me llevaba a ese pasaje y se acuerda que dice algo que es muy importante a lo que Ana dice en el sentido de cómo tomar las decisiones y todo eso. Pues hay una versión hay una traducción o versión, como usted lo quiere ver, de la Biblia en inglés, donde dice que la Odisea estaba entre dos ciudades. Una de las ciudades dice que tenía una fuente de aguas puras, manantiales de aguas frescas. Escúcheme esa frase, aguas frescas. Y la otra ciudad que colindaba con él, entre el cual estaba la Odisea, dice que era un lugar que producía aguas termales, o sea, agua caliente. ¿Le suenan esas dos frases? ¿Y en dónde estaba la Odisea? En un lugar tibio. Estaba entre el lugar caliente y el lugar frío. Y por ser tibio, dice el Señor, te voy a escupir de mi boca porque no tomas bien o sea, no te metes ni en un sitio ni en el otro. Ya. Y eso, muchas veces nuestras decisiones se basan en un lugar como la Odisea. Piensas que eres rico, piensas que tú escuchas la voz de Dios. Ojo, y no estoy condenando a nadie que escucha. Lo que pasa es que para escuchar la voz de Dios, como se acuerdan del profeta del Antiguo Testamento, dice que habían varias cosas que vinieron naturales. Y él dijo, no, ahí no está la voz de Dios. La voz de Dios, hermano, usted quiere afinar su voz, quiere afinar, mejor dicho, su oído espiritual para poder escuchar la voz de Dios. Métase en tiempos como los que estamos teniendo cada miércoles, en tiempos de ayuno, en tiempos donde nos vamos a humillar porque queremos agradarle a Él. Esto es una ofrenda para Él, ¿no? ¿No se dan cuenta? O sea, este es como un disco rayado en ese sentido, pero para oír, como decía Ana, bueno, yo quiero ir a trabajar, a conocer también otro país, a ver otras fronteras. Bueno, pero el Señor no quería. Y como bien decía ella, a lo mejor muchas veces en el corazón de uno, cuando hay decisiones de índole tan importante como esa, sí, todo iba bien, a lo mejor casi por firmar, como decía ella, pero no está la aprobación del Señor en una decisión como tal. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a seguir hacia adelante con tus planes o como hijo obediente vas a obedecer la voz de Dios? ¿Ya me entienden? Que es muy importante en este caso. La importancia de oír y obedecer. Oír y obedecer es muy importante para las cosas de Dios, para una vida del Señor. Y ojo, mis amados hermanas, como mayoría que siempre son, mire, para un ejemplo, para escuchar la voz del Señor, usted tiene que procurar tener intimidad con Él. Yo ponía un ejemplo incluso con mi esposa cuando yo la estaba conociendo. Ella tiene una hermana que en esos momentos, por ese tipo de líneas telefónicas que antes utilizábamos, línea fija, había cierta similitud en sus voces y yo no reconocía quién era quién. Ahora con 5G y todo ese rollo, ¿cómo que no? ¿Me entiende? Lo que le quiero decir, así mismo, perdón, para la voz del Señor, seamos tan cercanos a Dios que identifiquemos cuál realmente es su voz, cuál realmente son sus pensamientos, hacia dónde nos quiere guiar el Señor. Esto es muy importante, por eso le estoy mirando, sí, es a usted, a dónde Dios lo quiere llevar, hacia dónde son las fronteras que Dios quiere que vayas, quiere que las camines, o Él mismo quiere, como dice en la oración de Jabes, creo que es en Crónicas, o le mando a 4 libros, en Crónicas, primero o segundo de Reyes, donde está la oración de Jabes. La oración de Jabes, oh Señor, si tú extendieras los límites de mi carpa, dice una versión. No le dice, Señor, llévame a otro sitio. No, extiende el lugar de mi dominio, extiende el lugar donde tú me has dado. ¿Me entienden? Entonces, cuando Dios nos extiende su gracia y su favor, muchas veces también va a extender el dominio sobre el cual Él nos puso. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso vale para todo, hermano. Incluye, como Ana tocaba varios puntos, incluye relación, incluye, por eso su servidor está aquí, porque aprendimos obediencia a la persona que el Señor utilizó para que nosotros funcionáramos en el don ministerial que fue dada por el cielo. ¿Me entiende? Por eso funcionamos. ¿Por qué? No porque no estoy como quien dice, con esa persona. No, porque Dios te da
la autoridad te inyecta a ti mismo en su corriente, en sus aguas vivas, ¿me entiendes? Para que funcionemos. Pero cuando aprendo obediencia, quiero otro ejemplo, el mayor de todos. Jesucristo a sus 12 años tuvo que aprender obediencia porque andaba por aquí, ¿no? Y es que yo estoy, mira, José, José, tú eres mi padrastro. Mira, María, tú fuiste un vaso para que yo naciera a este mundo. Ojo, yo soy Dios, pero con mis 12 añitos aquí estoy hablando en la casa de mi padre. ¿Así? Bueno, vámonos. Y dice que aprendió obediencia, se sometió a sus padres terrenales. Nosotros también hemos de tener ese sometimiento a las personas que Dios ha habilitado para velar sobre su vida. Si usted vive bajo el techo de sus padres, aprenda obediencia. Si usted está todavía conviviendo o usted dice, bueno, ya soy adulto, yo pago aquí también, bueno, al menos, mire, le voy a dar un ejemplo. Hace varios años atrás, bastantes años atrás, yo tuve un viaje a mi país y mayormente en ese tiempo yo vivía en la casa de mi suegra cuando yo regresé. Entonces yo recuerdo que cada vez que yo salía, y yo no tenía que decirle a dónde iba, pero yo le decía, mire, suegra, le decía, mire, voy a tal lugar, mire, regreso en tal momento, voy a hacer un mandado, oiga, yo era hombre hecho y derecho, yo no tenía que decirle nada, pero por cuanto es su casa y respeto su casa y respeto quién ella es y respeto que es una persona mayor que yo, y por ende le doy el lugar que le corresponde, no porque me lo está pidiendo, incluso me dijo, ¿para qué me dice, hijo? Porque es por respeto, amada, por respeto, la respeto y la honro. Entonces, cuando Dios pone una persona sobre el redil del Señor, lo mínimo que es bueno, incluso hay hermanos que nos llevan muchos años el evangelio y ellos le dicen a la gente, mira, yo no vengo a controlar tu vida, pero sí te digo una cosa, tengamos algo que se llama relación. Relación es donde usted y yo hablamos, nos comunicamos, tenemos buena comunicación. Yo quiero usar un pequeño ejemplo con Andrés. Hace poco, hace unos días atrás, no voy a decirlo a Andrés lo que es, pero sí me gustó la interacción que Andrés y yo tuvimos. Entonces lo voy a usar como ejemplo. ¿Puedo, hermano? Vale. Entonces él y yo teníamos, eh, 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 él me escribió para decirme algo y yo le dije, fenomenal. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces también le digo, también es bueno que descansen, que descanse. En ese caso, estamos hablando del descanso y del reposo un poquito para no entrar mucho en temas, pero él me dijo no. Pero ¿sabes qué entendí yo de eso, Andrés? Que, o sea, no que tú me lo hayas dicho, pero entendí yo mi interpretación. El mucho descanso hace que uno se queda quieto. ¿Me entiendes? Entonces, eso me gustó. O sea, mira que tú no me lo dijiste, pero mis conclusiones fueron esas. Yo digo, ¿será que eso es lo que está pensando Andrés? ¿Será que está diciendo, si me deja mucho tiempo quieto, entro como en, ¿cómo se llama? En hibernación, ¿es, no? Cuando se dejan las cosas por mucho tiempo. Entonces, no es que él, vuelvo y digo, no es que él está diciendo eso, pero lo tomo eso un ejemplo porque yo procuro escuchar al Señor en todas las cosas y tomo el ejemplo de eso y digo, wow, qué bueno es que él me está diciendo, no, no, Jeff, es que queremos hacer esto porque es bueno creo yo, no sé si me dijiste así, pero es bueno para nosotros también. Ya, entonces a mí me gustó eso, no porque había algo que impedía de lo que él quería hacer, sino que eh, es bueno también de que uno y otro descanse. Así lo veo yo, ¿me entienden? Yo veo que el descanso es bueno. Yo siendo una persona que no duermo 8 horas en las noches, considero muy bueno en el día tomar un descanso. Entonces, pero ojo, aquí voy a darle vuelta a esta tortilla. Mucho descanso, como dije, entra uno en invernación. Y cuando uno mucho se desconecta del Señor, uno entra en una invernación peligrosa, Andrew. Porque ¿sabes qué pasa? O Anita en este caso, ya me fui como que si vos estabas predicando, hermano. Pero ¿qué pasa? Entra uno en invernación, Ana. ¿Sabes por qué? Porque pasa lo siguiente. O sea, ay, sí, Dios me está hablando. Pero cada vez más, como estoy en invernación, esa voz se me va más lejos, más lejos, más lejos. Entonces no sé cómo escuchar las pautas de Dios para mantenerme en el fuego del Señor y mantener una vida recta, apasionada y ardiente y no ser tibio. Ojo, yo me estoy tomando unas infusiones. A mí no me gusta el agua tibia para infusiones. Eso tiene que estar hirviendo porque si no, no es infusión. Yo tengo esa norma del británico. Si no está caliente, no sirve.
Ya, eso bueno, no, ni le digo cómo dicen ellos en referencia cuando usted le da un té frío o medio tibio, tiene que ser eso hirviendo. Igual el café, cualquier cosa que sea de ingerir caliente, sírvelo caliente y que se vaya refrescando un poco. Así mismo, pero lo único que es contrario a eso es nuestra vida en el Señor. Tiene que ser ardiente, 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 hermano. No sé cómo decirlo a más nivel. Nosotros tenemos que tener una vida apasionada con el Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Por qué le digo eso? A son de lo que Ana está diciendo, como la mujer que supo discernir que ese hombre era un hombre de Dios y darle específicamente, ¿cómo, hermano? No me pregunto cómo Rebeca supo que ella tenía que darle agua a esos camellos, pero supo, a lo mejor vio, ahí está mi bendición, ahí van a estar mis perlas, ahí, sí, 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 ahí está el maridito precioso que estoy buscando, que estoy esperando, pero no llegó el marido, llegó el sirviente que la iba a introducir a los terrenos del marido, ¿me entiendes? Y de ahí procede nuestra fe. Y no le fue fácil, hermanos, porque a lo mejor ella pensó, sí, yo me caso y de uno, mira, me van a salir mis hijos preciosos, bellos y toda la onda. No salió así. Tuvo un proceso también, así como su suegra, como Abraham y Sara tuvieron un proceso. ¿Por qué? Porque, mire, cuando, aquí iba una perlita, mira, cuando usted va a dar a luz a algo que proviene del Señor, no va a ser sencillo ese parto. Muchas veces, como bromeamos aquí hace rato, vino una palabra del Señor hace casi un año atrás y decía con un periodo de 3, 6 y 9 meses. Y yo hice una broma al final que no me di cuenta, pero pienso que encaje en esto. Decíamos, algunas cosas se dieron a 3, otras se dieron a 6. Y decía, creo que decía mi señora, y nosotros dimos a luz a los 9. No, le digo, eso fue una cesárea. Entonces, entonces tuvimos una cesárea forzosa a los 9 meses, pero fue algo bueno. ¿Por qué? Porque vivimos. Alguna gente se metieron en la incubadora. Ay, 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 ay. Aquí vamos. Alguna gente se metieron en una incubadora. Alguna gente se rodeó de la nevera. Y alguna gente nunca salió de la nevera. Es muy importante. Mire, cuando usted se permanece mucho tiempo en la nevera, usted ya sabe, ese tipo de personas que ya hay que meterlo bajo tierra. Entonces, uno se vuelve tan frío que ya ni siquiera uno muere básicamente, uno ya no escucha la voz del Señor. Ay, pastor, ¿y qué está diciendo? Le estoy diciendo, hermano, avive el don del Espíritu Santo que hay en su vida. Avive el don del Espíritu Santo que hay en su vida. Sepa tomar decisiones, sepa adorar al Señor, sepa ayunar al Señor. Dele tiempo realmente precioso al Señor. Esto es muy necesario. La obediencia, como decía Ana, me gustaría que vos nos dieras como unos bullet points, unos puntos específicos de lo que vos llamarías como un resumen así. Si quieres, como en palabras, varias cosas que vos has dicho, porque es muy importante, ya, de lo que vos podés decir, como unos 5 puntos muy específicos, a lo mejor, o 4 o 3, de todo lo que vos acabas de compartirlo, porque es muy importante. Pero yo, antes de que ella diga eso, yo quiero decir, la obediencia sobre todo es muy importante. Sin la obediencia al Señor, sin la adoración al Señor, nosotros no vamos a llegar a ningún sitio. ¿Ya me entienden? Entonces, Anita, 2, 3, 4, 5 puntos así específicos. Creo que en las palabras un poco que leí están contenidos esos bullet points o esos puntos a conservar o a tomar en cuenta. Porque lo que me llevaba a desarrollar este tema era en base a la ansiedad que genera el tomar decisiones y el cómo las decisiones que uno toma que no son guiadas por el Señor pueden, o pueden llevarnos a cometer errores y que el Señor quiere intervenir en eso. Entonces yo diría que para poder tomar buenas decisiones necesitamos ser obedientes al Señor, escucharle, o sea, aprender a escucharle, aprender a pausar y a buscar realmente esa palabra, esa dirección, ese sí o no o espera del Señor. Porque si tenemos esa dirección del Padre y Sí, perseveramos en la oración para obtenerlo, eso nos va a ayudar a que nosotros podamos decidir bien, rendir ok, nuestro corazón al Señor, porque obviamente la obediencia, todo va conectado, la fe, la obediencia, la adoración, todo va conectado en el rendirnos al Señor. Y si amén. yo me rindo a Él, rindo mi voluntad,
que es lo que es algo que tenemos que hacer diariamente, rendir, rendir, porque el ser humano quiere lo que quiere y muchas veces eso se hace tan fuerte que lucha con lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, el Amén. aprender a humillarnos y aceptar la voluntad de Dios es fundamental para poder decidir y caminar conforme a Dios quiere que yo camine. Amén. Y en la intimidad con el Señor, el aprender a conocerle, es que yo voy a poder discernir entre lo bueno y lo malo, conocer su palabra, conocer cómo Él piensa, conocer qué le agrada, qué no le agrada. La palabra de Dios dice que es buena para instruir, para discernir, para Amén. edificar, para darnos la luz que necesitamos, es el faro, es la lámpara que Sí. necesitamos, es el pan. Entonces, es necesaria que la palabra sea una base. Y muchas veces me incluyo yo porque, como les dije, yo también estoy aprendiendo esto. Sé que muchas veces he sido descuidada con la palabra, de que no le he dedicado el tiempo que merece. Y es un error, porque a través de la palabra es la base con la que el Señor puede hablarnos y es el depósito que se empieza a llenar y el Espíritu Santo empieza a hablarnos a través, a recordarnos la palabra que hemos oído, la palabra que hemos escuchado, a aprender a abrir nuestro oído para que el Señor empiece a guiarnos así. Y eso nos va a llevar a mayores niveles de hijidad, porque los hijos son guiados así. Entonces creo que en resumen eso sería. Y también quería acotar que si hay personas en esta conexión que han tomado decisiones antes o están viviendo una situación así en la que tienen que tomar una decisión, estos Ujú. son buenos consejos para poner en práctica, para tomarla y esperar una respuesta o una sabiduría de Dios para poder tomar la decisión. Pero que cuando esté la sabiduría, nuestro corazón también esté en el lugar correcto para poder obedecer esa sabiduría. Porque a veces sí que hay el consejo, pero no queremos obedecerlo porque nuestro corazón no está rendido. Hay rebeldía, por decirlo Exacto. directamente. A Yo, mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces sé que a veces hay mucha palabra y hay mucho consejo, pero a veces es uno el que no quiere hacer caso. Entonces creo que eso también es muy, muy fundamental de ver. Y lo otro de que la misericordia de Dios, que como decía al inicio, ha sido el marco en el que se han desarrollado estas reuniones, que la misericordia de Dios está para ayudarnos. Si ya hemos tomado una decisión y no consultamos al Señor, si ya estamos en algo que hicimos, que ya donde quizás decidimos algo y no consultamos a Dios, sea en el área que sea, Dios y su misericordia pueden ayudarnos a volver al camino, a volver a la senda, a volver a establecernos dentro de su voluntad y nos pueden ayudar a que podamos corregir cualquier cosa que haya que corregir, pero todo está en el buscar, en el desear oír, en el desear realmente, como dice la palabra, cuando te dispusiste a entender sabiduría, ahí vino la respuesta. Cuando yo decido en mi corazón que Señor, yo quiero salir de esta situación, yo necesito tu ayuda, yo necesito tu luz en esto, yo quiero rendirme, Señor, y ponértelo delante de ti para que tú me ayudes, Señor, porque quizá decidí neciamente, porque quizá decidí y no te consulté ignorancia, Padre, pero tú que eres poderoso y puedes hacer todas las cosas restituidas, Señor, en ti, en Cristo. Yo quiero ponerte esto, Señor, y pedirte que tú me ayudes y dirijas mis pasos hacia esa restitución, hacia esa corrección que yo necesito para que pueda volver a estar en el centro de tu voluntad, que es el lugar más seguro donde yo pueda estar, que es lo que deseo para mí. Y yo creo que el Señor lo hará. Si se lo ponemos y nos determinamos, el Señor nos puede ayudar. además, yo aporto algo más a eso, que es de que cuando hay ciertas, vamos a decirlo así, ciertas faltas de decisión correcta en el Señor, no es para que uno no pueda ir al Señor y corregir aquello. Todo lo contrario, es para que nosotros nos acerquemos a Dios. Ojo, con rapidez para corregir aquello y entrar como ese hijo que ha sido lavado por la sangre del Señor. ¿Ya me entienden? Entonces, creo que ha sido esto muy bueno. Creo, Ana, te encomiendo algo muy específico. Te encomiendo a que hagas varios posts de estos, así como vos sabes cómo puedes hacerlo, porque esto es muy importante. Haz buenos posts de esto, haz buenas imágenes, no sé cómo lo vayas a hacer, pero esto es muy bueno porque es una sabiduría que se pueda compartir. ¿Sabes? Esto es una sabiduría, si necesitas ayuda, lo que sea, pero son puntos específicos. Quiero agregar esto antes de terminar para las demás personas en su momento que vayan a compartir, hagan esto, vayan escribiendo puntos así como hizo Ana. No es que usted no lo haga, sino que muchas veces se pueda compartir con otras personas aquellos puntos
específicos de lo que usted está compartiendo, porque es muy bueno. Muchas veces a lo mejor la gente no va a tomarse una hora para escuchar esto o ver esto que se está grabando, pero es muy interesante cuando se pueda compartir la sabiduría de poco en poco, ¿ya me entienden? Pequeños Entonces, fragmentos. exactamente. Entonces, antes de terminar, yo creo que, yo creo que realmente ha valido la pena, ha valido la pena, esta inversión ha valido la pena, también el esfuerzo ha valido la pena, el proceso para llegar a poder compartir esto, como cada persona tiene un proceso diferente. Cuando se le pide, hermano, usted puede compartir el miércoles, usted puede compartir tal día, bueno, viene un proceso para que lo vayan sabiendo, hay un proceso, porque ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted no hable nada más de lo que usted se puede inventar, sino de lo que Dios es fiel para darle una palabra que nos bendiga, ¿me entienden? Es una palabra de bendición. Así que, amados, les aliento otra vez a estarse preparando, a estarse rindiendo al Señor, ¿vale? Y yo siento realmente que podemos dejar esta transmisión por el día de hoy hasta aquí. Ha sido de mucha edificación, no ha sido como las demás, porque yo pienso que esto ha sido un consejo de parte del Señor, realmente, un consejo de parte del Señor para nuestras vidas. Invirtamos en escuchar la voz de Dios para recibir de su consejo y no ser rebelde al consejo de Dios. Eso es algo muy importante. No seamos rebeldes al consejo y no escuchemos consejos que nos convengan por nuestra alma, sino consejos que nos van a impulsar hacia adelante. Ya. Y la ansiedad, una cosa tan fea, tan horrible, eso tiene que comenzar a caer. Yo les recomiendo que en el nombre del Señor Jesucristo, cada ayuno póngalo delante del Señor, ponga eso delante del Señor, que esa es una cosa tan terrible. No en una de estas administraciones de domingo que vamos a tener, el Señor me ha estado hablando mucho de ese tema para darle, pero leña, así que para que le vamos viendo y estemos preparando para eso. Pero usted ahí en su casa vaya rechazando, renunciando a toda ansiedad en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, amados, por el día de hoy ha sido, como todos los miércoles, ha sido un deleite y bueno, el Señor me los bendiga. Así que nos vemos en la próxima y el Señor los bendiga mucho, ¿vale? Se cuidan. Muchas bendiciones.